Bueno, hemos hablado de Gedeón. Gedeón era un juez, como lo fue Sansón y como lo fueron otros. Recuerdan que vimos cómo Dios lo llamó en el capítulo 6, cómo Dios le preparó para la guerra en el capítulo 7, como de miles de personas dispuestas a ir a la batalla contra los madianitas. Quedaron un grupo de 300 que fueron a la guerra, hombres que Dios utilizó. Gedeón fue elegido como un hombre de Dios para ser juez sobre su pueblo Israel. Y a través de él Dios da una victoria impresionante, extraordinaria, porque ellos sacaron corriendo a un ejército muy numeroso sin mover un dedo, ellos, pero Dios sí movió el de él. Eso lo pueden observar allí en el capítulo 7 si quieren volverlo a leer del libro de Jueces. Y terminando preciso el capítulo 7 de Jueces, después de que ellos, bueno, Dios sacó corriendo al enemigo, eh, Gedeón, allí creo que está en el 7 terminando, Gedeón pide ayuda a Efraín. Dice tal vez el versículo 24 del capítulo 7. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y de Jordán antes que ellos lleguen. Ellos es el ejército que había huido. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Ored y Seed, y mataron a Ored en la peña de Ored, y a Seed lo mataron en la lagar de Seed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Seed a Gedeón al otro lado del Jordán. Eso hicieron los de Efraín, una de las tribus de Israel. Pero 8:1 dice: pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Gedeón. Le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, nos llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Él, Gedeón, nos llamó desde el inicio que iban a ir contra los madianitas a los de Efraín. Los llamó después de que había salido corriendo el ejército madianita. Ahí sí los llamó y les dijo: ayúdenme a cerrarles el camino a ellos por allí. Y ellos fueron. Pero bueno, ¿por qué no nos dijo desde el inicio? ¿Por qué no lo hizo? Le, le reclamaron. Miren que la frase allí terminando el versículo 1 es: le reconvinieron fuertemente. Él, usado por Dios junto con un ejército, usado por Dios, sacan corriendo a los enemigos. Usted se encuentra con una de las tribus de Israel y ¿qué hubiera esperado que le dijeran? Hombre, felicitaciones, gracias a Dios, alabado el Señor que te utilizó. Pero no, ellos le reconvinieron, le llamaron la atención, estaban exaltados, reclamando: ¿por qué no nos dijiste desde el inicio? ¿Cómo hubiera contestado usted en una situación similar? ¿Qué actitud hubiera tomado usted? ¿Qué respuesta les hubiera dado? Pues miren la respuesta de Gedeón, versículo 2: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Y hay una frase allí que tal vez no entendemos bien, pero lo que quiere decir es: ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Abieser son los compañeros, los que son como del mismo clan que de Gedeón. Y está diciendo: mejor es lo que ustedes hicieron que lo que nosotros hicimos. Versículo 3: Dios ha entregado en vuestras manos a Ored y a Seed, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra.
Yo quiero que miremos ahí cómo él contestó de una manera no carnal. Yo pienso, veo una respuesta espiritual. No hubo carne allí, no hubo ojo por ojo y diente por diente. Si usted me grita, yo también. Si usted me trata mal, yo también. No hubo esa clase de cosas. Hubo una respuesta sabia frente a una actitud negativa e inoportuna. En lugar de felicitar, de dar gracias a Dios y alabar por la victoria que tenían, ellos estaban reclamando su lugar. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez lo hicieron por motivos económicos, porque cuando se acaba la guerra, entonces repartían el botín entre los combatientes, no se sabe. O puede ser simplemente que se sintieron excluidos. No importa, pero la actitud es de uno frente a la actitud del otro es distinta. Estos llaman la atención, él reconoce y baja la cabeza y dice, ustedes han hecho mejor que yo. ¿Qué les parece? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Cómo se le ocurre a usted tan desagradecido? Mire, a que coloqué mi vida, hubiera podido morir y usted lo único que hace es reclamarme. No, quiero es que se vaya, no me vuelva a hablar. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Reclamaríamos nuestros derechos, nuestro lugar? Miren lo que yo he hecho. ¿O qué haríamos nosotros? Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y si usted no se sabía ese versículo, puede aprendérselo como tarea. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios, perdón, sí, está en Proverbios 15:1. Pero quiero que notemos eso, cómo la actitud de los de Efraín contra la actitud de Gedeón, siendo Gedeón la persona que Dios había elegido para liderar esa guerra contra Madián. Entonces, ese primer punto lo podemos llamar un fuerte reclamo. Y versículo 1 y versículo 2 y 3 la respuesta. Podemos tener dos puntos ahí. Fuerte reclamo, versículo 1 y versículos 2 y 3 la respuesta. Bueno, miremos, vamos al versículo 4 con la negativa de ayuda, del 4 al 9 tercer punto, negativa de ayuda. Primer punto, fuerte reclamo, versículo 1, segundo punto, versículo 2 y 3 la respuesta, y versículo 4 al 9 tercer punto, la negativa de ayuda. Dice así, entonces, bueno, después de ese inconvenientes, ya siguió Gedeón su camino, porque aún había que ir detrás del ejército que había huido. Versículo 4. Vino Gedeón a Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Y cómo estaban ellos? Cansados, mas todavía persiguiendo. No habían dicho, hemos terminado, aún no terminamos, tenemos que seguir. ¿Te sientes cansado? No importa, hay un propósito que perseguir. Y tal vez hoy tú te sientas cansado, como yo también me he sentido cansado, pero hay un propósito que Dios ha colocado que hay que mirar hacia Él y continuar. Dios nos dará las fuerzas. Ellos estaban cansados, sí, pero siguieron. Versículo 5. Y dijo a los de Sucó, ¿quién dijo a los de Sucó? ¿Quién? Gedeón con su ejército. Dijo a los de Sucot, versículo 5, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Vamos a parar ahí. Usted es el líder de ese ejército, usted es el capitán. Tiene a 300 combatientes aquí, están siguiendo al enemigo. Y usted pide a un pueblo que hace parte del pueblo de Israel, le dice, venga, ayúdenme, ayúdenme. Estos hombres están cansados, necesitan pan. ¿Usted qué esperaba, qué esperaría? Recibir ayuda, ¿verdad? A veces lo que esperamos está aquí y lo que recibimos de pronto está aquí. Y ahí es cuando nace la frustración.
La frustración está en la diferencia de lo que espero contra lo que realmente recibo. Ahí llega la frustración. Y el versículo 6 dice, los príncipes principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano? O sea, los reyes que estaban persiguiendo. Para que demos pan a tu ejército. ¿Qué quiso decir esta gente? Que no les iban a dar nada hasta tanto ellos tuvieran el propósito. ¿Cómo esta gente cansada, con hambre? Bueno, Gedeón, versículo 7. Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. El pueblo de Israel estaba en guerra, había un ejército peleando. ¿Qué debieron haber hecho sus compañeros, los demás israelitas? ¿Cómo apoyarle, cierto? Estaba pensando en cómo aplicarlo para hoy, cómo aplicarlo a nuestro tiempo. El pueblo de Dios, hay unos guerreros que están batallando, que están sirviendo al Señor, que están luchando, que están sudando. Estamos hablando de una manera espiritual, que han salido al campo de batalla y vemos, por ejemplo, un guerrero como Pablo. ¿Él recibió ayuda en algún momento? Sí, él necesitó ayuda. Él también se sintió cansado. A él también le daba hambre y necesitaba comer y recibió ayuda. Usted lo puede encontrar allí en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ellos, la iglesia del Señor en Filipos, vieron la necesidad de un hombre que estaba cansado, agotado, con necesidades económicas y que estaba en el campo de batalla. Y no le quisieron dejar solo. Quisieron cobijarlo con amor y con gracia. No quisieron dejarlo botado y decirle, venga, consígame resultados y ahí sí vengo y le ayudo. No, él ya había estado sirviendo, combatiendo y necesitaba apoyo de sus hermanos en la fe. Como Gedeón necesitó apoyo de sus hermanos, de los demás israelitas, como necesitó apoyo también ellos eh, en la batalla, igual ahora la iglesia, vemos un hombre de Dios que requirió apoyo y que se le dio apoyo. Entonces dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro, mire ahí la palabra que dice, cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis. Cuando Gedeón fue a pedir ayuda para su ejército, ¿fue bueno o malo que no le hayan dado ayuda? Fue malo, ¿cierto? Fue malo. Pues cobijar con ayuda a aquel que está en necesidad, sirviendo al Señor y en necesidad, es bueno, es agradable delante de Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo
en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque regalos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Así fue delante de Dios el haber apoyado al siervo que estaba en necesidad en el campo de batalla. Fue olor fragante, fue sacrificio acepto, fue agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hechos relata cómo un profeta habló de que la iglesia en Jerusalén iba a padecer necesidad. No sé si nos acordamos. Y otra iglesia decidió recoger ofrenda para enviarles a ellos que iban a padecer necesidad. Hermanos, que Dios nos ayude a tener un corazón sensible. Estamos en el campo de batalla todos, todos estamos como parte del ejército del Señor. Hay unos que han salido, están allí en el campo y están en necesidad, están cansados, están sufriendo tal vez por alguna estrechez económica. ¿Y qué debería hacer la iglesia de Dios con respecto a estos hombres y mujeres que sirven al Señor? Deberíamos ser indolentes como lo fue Sucot y creo que Peniel, no recuerdo cuál fue la otra ciudad, con respecto al ejército de Dios que estaba en necesidad. Qué bueno que podamos pensar en el otro, en el que sirve, en el que lucha, en el que sufre, y cómo nosotros podemos ayudar en algo frente a esa necesidad. Que recordemos que hacemos parte de un mismo pueblo, un pueblo que ha dejado el Señor aquí con un propósito, que hay una batalla y una guerra en la cual todos estamos involucrados, unos de una manera y otros de otra. Estoy dispuesto a responder con dos piedras a quien me lace una piedra. ¿Se acuerdan lo que dijo Gedeón a los de Efraín? La pregunta es, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Estoy dispuesto a responder con dos piedras a quien me lance una piedra? ¿Soy indiferente con aquellos que sirven a Dios y sus necesidades? Gedeón, críticas y negativas a ayudar. Vamos a orar. Señor, ¿cuánto necesitamos aprender, Señor, cómo recordar quién se merece el crédito de las victorias? A no llenarnos de ese orgullo y banalidad en nuestro corazón, pero por otro lado, no cesar, no detenernos hasta que conseguir el propósito que tú quieres. Seguir adelante cada día, aún a pesar del cansancio, viniendo a ti para recibir la fuerza. Señor, y no ser indolentes frente a las necesidades de nuestros hermanos, quienes te sirven, quienes van en la obra de Dios, ayudando, luchando,
pero tal vez pasan por necesidades económicas, pero tal vez pasan por alguna estrechez y nosotros cómo estamos ayudando, Señor. Ayúdanos a no ser ciegos, sordos y de corazón duro, porque todos pertenecemos al mismo pueblo, al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debería parecerse más a su Dios. Señor, oro por las necesidades, dificultades que podamos estar enfrentando cada uno de manera personal. Por cada uno, Señor, tú conoces qué luchas, qué situaciones, y que estemos recurriendo a ti en el día a día. Gracias por la palabra que nos has dado en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén.